Panamericano. 966 días para los Juegos Panamericanos. A ver, se presentó el día de hoy en el Congreso de la República. Finalmente se presentó José Quiñones González, presidente del Comité Olímpico Peruano. Finalmente lo encontraron. No pudo encontrar un hueco en su agenda de todos los viajes que realiza casi todos los días de su existencia. Lo que me llama la atención es, claro, lo que decía el día de ayer, ¿no? Si tú vas a interpelar al ministro Saavedra y dentro del cuestionario vas a poner el 80% de preguntas respecto a los panamericanos, ya ha quedado claro por las declaraciones del propio Saavedra y lo que hemos recogido acá, ¿no? Planteado humildemente, ¿no? En esta tribunita, que uno de los grandes problemas, ¿no? Es el Comité Olímpico Peruano, sobre todo de las cosas en el corto plazo, ¿no? Porque hemos hablado acá que en el mediano y largo debería haber la declaratoria de emergencia, el cambio de la ley del deporte, etcétera. Pero una de las cosas concretas es el señor Quiñones y el Comité Olímpico Peruano que la conforman. Que hayan ido solamente 6 congresistas y que de los 6 se hayan ido 2 y se hayan quedado 4, si las preguntas que hay que hacerle a Saavedra, muchas de las preguntas que le van a hacer a Saavedra, el señor Saavedra va a decir, eso lo tiene que responder el señor Quiñones. Y han tenido al señor Quiñones, y han habido 4 congresistas, y no le ha preguntado absolutamente nada. Ni siquiera sé si han ido con el interpelatorio al ministro Saavedra y de ahí han cogido alguna preguntita que le puedan hacer al señor José Quiñones. Entonces, ¿de qué vamos? ¿En verdad es amor al chancho o al chicharrón de los congresistas cuando se llenan la boca a los panamericanos, Saavedra, que por aquí, que por allá? Pero bueno, siempre algo positivo sale, ¿no? De estas presentaciones y justamente aquí queremos recoger algunas cositas, porque ustedes recordarán de los $3.300.000 que yo no fui, fue TT, a mí me los dieron, me los deben, y que finalmente buscamos y encontramos declaraciones distintas, que incluso eran contradictorias entre sí. Bueno, el primer tuit lo puso la congresista Leila Chihuán, de Fuerza Popular, respecto de lo declarado hoy por el señor José Quiñones en el Congreso de la República. El Comité Olímpico Perú ha firmado un pagaré a la ODEPA para librar al gobierno peruano y por eso se emitió un documento de no adeudo. Quiñones. Esto lo citó justamente Leila Chihuán. Pagaré. Pagaré. A ver, búscame la definición de pagaré, por favor, en Wikipedia. Ahí en Google, Catherine, por favor, si tenemos una computadora ahí. Pagaré. Que no es lo mismo que haber pagado, ¿no? Dice, pagaré. Buena rima, Tacha. Y aquí tenemos justamente el documento de la Organización Deportiva Panamericana, Pan American Sports Organization, el 20 de noviembre del 2015, que dice, de acuerdo a su solicitud, ¿no? Cúmpleme dejar constancia que no existe deuda vencida de parte del Comité Olímpico Peruano a la ODEPA a la fecha de hoy relacionadas con los derechos de comercialización de los 18º Juegos Panamericanos Lima 2019 por la obtención de la sede. Esa es primera contradicción, ¿no? O sea, hay un pagaré, la ODEPA dice, ya me pagaste, no me debes absolutamente nada, y el señor Carlos Neuhaus, que es hoy quien dirige el proyecto especial ICOPAL, lo que dijo en una entrevista a Mariela Balbi en Perú 21 fue lo siguiente. ¿Tenemos la declaración o se lo cuento yo? ¿Tenemos el cachito, el picture? Picture. Ahí viene. Carlos Neuhaus. No habrá horas adeo en los Juegos Panamericanos. Yo te voy a enseñar dónde está. Bájale. A ver. Más despacito. ¿Quién financia? Y el dinero de rentabilidad de paso que hizo usted la denuncia de 3 millones. Ahí está. Esa es la cuota que se tiene que pagar a la ODEPA, no es mi tema. La primera cuota se entregó al Comité Olímpico, se le entregó la plata pues al Comité Olímpico. Entiendo que usó el dinero en los bolivarianos de playa porque no recibió cierto dinero y no pagó a la ODEPA. El Comité Olímpico está viendo resolver las siguientes cuotas. Tiene mecanismos para, y ahí Mariela Balbi le insiste, ¿hay una faltante o no? Yo he hablado con la gente de los panamericanos, se usó el dinero para resolver el problema de los bolivarianos. O sea que ahí justamente lo dice ya como una certeza. Pero ese es un tema que ya está judicializado en Contraloría, con Inspectoría, por su conducto, pero lo que queda claro es que todos tienen versiones distintas y ahora ha venido una nueva que es la que ha soltado el señor José Quiñones en el Comité Olímpico Peruano. Lo que me queda claro es que la ODEPA y el COP juegan en pared. Entonces yo no sé por qué nos arañamos tanto cuando le decimos que los Juegos Panamericanos podrían ser justamente cancelados, el Perú podría renunciar a ellos y no se tendría que arañar con la ODEPA, porque la ODEPA no es ningún santo. La ODEPA juega en pared. Un poco como la FAO con la ex primera dama Nadine Heredia. O sea,
Transparencia absolutamente nada. La pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la platita? Muéstrame, por favor, la definición. A ver, no me pongas Wikipedia nomás, ¿no? Ah, ya, pagaré, dice. Papel de obligación por una cantidad que ha de pagarse a tiempo determinado. O sea, sí le deben la plata, pues. Sí le deben la plata. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Y la ODEPA miente o no miente? Y eso lo decía una y otra vez el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Pero no nos es suficiente. Le hemos dicho a la ODEPA que nos mande el voucher del pago. Nada. Y la ODEPA, nada. Y la ODEPA, nada. Porque juega en pared. Entonces, esa es la entidad a la cual nosotros le tenemos que pedir luz verde para algunas cosas. La ODEPA, 45 años en la presidencia del señor Vázquez Raja, que era un millonario de la gran flauta en México. Pero bueno, ahí estamos pues enganchados, ¿no? Podemos renunciar y todo. Y claro, cuando hablamos nuevamente del Comité Olímpico Peruano, yo cuestiono al ministro Saavedra cuando dice yo no puedo hacer nada, es una entidad privada. Y parece que también todos, ¿no? Como pajarracos repiten, ¿no? Es una entidad privada, nadie se da cuenta. ¿Quién ha dicho eso? La federación se puede mandar al COI justamente documentación para que saque al fresco al COPI y tenga que responder. Si tienen al presidente del Comité Olímpico Peruano, le tienen que hacer las preguntas que le van a hacer a Saavedra, pues. Y no hizo el 4 gatos y los otros esperar para tumbarse a Saavedra la próxima semana que vaya. Es poco serio del Congreso, ya se les cayó la careta. ¿Por qué? Porque aquí, como tonto, denunciando el tema del deporte, pero en el Congreso a nadie le importa el deporte. ¿O me equivoco? Eso es lo que parece, ¿no? ¿Cómo quisiera yo equivocarme? Parece que efectivamente, pero por otro lado, también el gobierno hace poco o nada. Entonces no basta pues con lloriquear y decir este tema. Hay que tomar medidas concretas. 3.300.000 dólares. ¿Dónde está esa platica? ¿Dónde está esa plata? Hacemos una pausa y regresamos porque está con nosotros Saúl Barrera, expresidente del IPD. Va a estar justamente hasta el día martes, entiendo. Lo va a reemplazar, ya tiene reemplazo, Óscar Fernández. Venimos con eso. Mira amigos, como lo anunciamos, estamos con Saúl Barrera, digamos saliente jefe del IPD. Y quien va a ser reemplazado por Óscar Fernández a partir del día martes. Señor Barrera, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian, encantado. A ver, la primera pregunta es, ¿usted ha renunciado o le han pedido la renuncia? No, yo he presentado mi renuncia, era un tema que ya... ¿Cuándo ha presentado la renuncia, perdón? Formalmente lo he presentado el 28 de noviembre, pero ya era un tema que venía conversando con el ministro, y ya le había expresado la idea de dejar el IPD, de renunciar. Creo que he cumplido una etapa, ya ha sido poco más de 5 años, casi cerca de 5 años y medio que he estado en el IPD, ejerciendo primero como secretario general y luego en la presidencia. Eso ha sido un tiempo, creo, bastante largo, y ya consideré necesario a esas alturas poder iniciar también nuevos retos profesionales en el futuro. ¿Cuándo fue que le comunica el señor ministro Saavedra que usted dejaba el cargo y que entraba Óscar Fernández? ¿Le pidió en algún momento algún tipo de consejo y a quién voy a poner, a quién puedo poner? ¿Conoces a Óscar Fernández teniendo en cuenta que Óscar Fernández es un conocido suyo? Es decir, está en una presidencia de una federación. ¿Trata con el IPD directamente? Sí, recordemos que Óscar Fernández, digamos, también fue un nombre que fue mencionado cuando Pancho Boza renuncia a la presidencia del IPD. También se surgió y se comentó el nombre de Óscar Fernández como una de las personas probables para ser elegidos como presidente del IPD en ese momento. Es decir, no era un nombre nuevo, o no es un nombre nuevo totalmente, y como bien señalas, también es presidente de la Federación de Atletismo, que está muy vinculado al sistema deportivo peruano. Y el ministro, entiendo, ha hecho justamente una evaluación, ¿no?, de los probables candidatos para que puedan asumir la presidencia del IPD. No es una tarea fácil encontrar a alguien para que asuma la presidencia del IPD, en el sentido de que muchas veces vienen personas que están vinculados mucho al tema del deporte, pero poco a la gestión pública. Entonces, y el perfil que tiene que tener el presidente del IPD justamente es cumplir un poco con ambos requisitos. Recordarás que en un momento comentamos, incluso en el propio caso, que yo más venía a la gestión pública, pero, digamos, en el ámbito deportivo sí, no era una persona tampoco que haya estado vinculado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, en fin, al final entiendo que dentro de la evaluación que se ha hecho, se ha optado por resignar al señor Óscar Fernández. Pero dado el contexto actual, señor Barrera, ¿no? Digamos, las denuncias que hay contra federaciones, usted también lo compartíamos acá, la decisión de que entre Contraloría a varias federaciones, no necesariamente la de atletismo, pero digamos, ¿no es más bien una mala señal haber sacado a una persona del mismo sistema que
por lo menos para mucha gente se encuentra cuestionado, hay que hacer cambios estructurales para ponerlo en el IPD, cuando justamente las críticas de afuera es, oiga, el sistema no está funcionando, más aún con la situación del Comité Olímpico Peruano? Lo que pasa es que ten en cuenta que la propia ley del deporte te exige que quien asuma la presidencia del IPD tiene que ser alguien que venga justamente o de la dirigencia deportiva o de la actividad deportiva. Que si la norma misma ya te establece algunas limitaciones dentro de ese marco. Entonces, definitivamente, por eso es que generalmente las personas que asumían cargos en el IPD eran dirigentes deportivos, era gente que provenían ya sea de alguna federación deportiva o incluso en su momento del propio Comité Olímpico Peruano. Al señor Saavedra, digamos, ¿le interesa el deporte? Es decir, más allá de que está asignado a su ministerio, lo llamaba constantemente, pedía reuniones, quiero ver cómo ve este tema, ¿andaba preocupado o él está concentrado en el tema de la reforma universitaria, como a todas luces es lo que ocurre? Como bien lo ha manifestado el señor ministro, el sector de educación es un sector bastante grande, con muchos temas, ¿no? Uno de ellos justamente es el tema de deporte, y yo, bueno, del desarrollo del ejercicio de mi cargo sí puedo dar fe que había una preocupación, y te pongo un ejemplo muy concreto para señalar esto. Justamente fue gracias a una gestión del ministro Saavedra que a través del Banco Interamericano de Desarrollo nos está brindando un apoyo, ¿no? Una consultoría para poder, con expertos colombianos, validar los planes de preparación deportiva que va a ser hacia los Panamericanos de Lima 2019, pasando también hacia Tokio 2020. Entonces, por justamente el interés que tenía el ministro de poder fortalecer aún más, digamos, la planificación que se venía desarrollando. Y es un ejemplo que te puedo señalar, pero así también otros ejemplos donde sí ha mostrado preocupación, porque definitivamente el IPD es una entidad que está dentro del sector de educación. Pero debería mantenerse desde su punto de vista dentro del sector de educación, porque también mucha gente, a ver, nosotros, y se lo vamos a hacer la pregunta directa, hemos planteado que el deporte debería declararse en emergencia. ¿Usted coincide o no coincide? Yo creo que se tienen que hacer muchos ajustes. Creo que se ha avanzado un poco en los últimos, no un poco, se ha hecho muchas cosas creo en los últimos años, lo puedo decir. Pero creo que es necesario todavía avanzar más, pero para eso sí es necesario. Pero la transparencia, señor Barrera, la transparencia de las federaciones, que cada vez que yo le pido a un presidente, por favor, sáquenos las cuentas, y dice, yo lo he mandado, tengo un audio también que conversa, oye, pero ojo que la OSI del IPD con Contraloría es distinto, y auditorías absolutamente, ¿por qué no cambiar la ley y darle un presupuesto anual a cada federación para que haga una auditoría externa? ¿Por qué no, digo yo? Eso es totalmente también factible de poder desarrollarse, pero ten en cuenta que justamente uno de los temas para mejorar la transparencia que nosotros hemos desarrollado es colgar en la página web las subvenciones que se dan a las federaciones, que antes no se hacía, ¿no? Eso sí, pero es algo que creo debe seguir fortaleciéndose hacia adelante. ¿Cuál fue el estándar? A ver, yo le pregunto, ¿cuál fue el estándar de ese tipo de rendición de cuentas? Porque yo he revisado algunos y la verdad no es un estándar que pueda aceptar, no es un estándar que aplicaría una auditoría y no es el estándar que la Contraloría también aprueba, porque la Contraloría, como bien le dice el audio en el cual Pancho Boza habla con otro interlocutor, la Contraloría te pide mucho más, es decir, esas rendiciones de cuentas al IPD son muy vagas. Lo que pasa es que acuérdate que es distinto una rendición a una auditoría. Las auditorías, las acciones de control por ley solamente lo puede hacer la Contraloría. Que si, por ejemplo, una entidad pública no puede desarrollar esas acciones de control, no le está permitido por ley, porque es una competencia, una facultad que le corresponde a la Contraloría General de la República. Sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es que en el tema del deporte, ¿no? el marco legal debería dar un margen para que se hagan unas auditorías puntuales, incluso bajo parámetros que sean exigentes del sector privado, porque finalmente las federaciones, a ser entes privados, ¿no? Deberían también tener algún mecanismo de control, ¿no? Que permita validar a mayor detalle, más allá de una simple rendición, porque la rendición no es sinónimo de auditoría. Entonces, sí debe haber un marco legal que permita y faculte al IPD ir mucho más allá, ya sea el IPD o un tercero que preste ese servicio. No, en eso sí coincido contigo, creo que es necesario seguir apuntando hacia mayores ajustes y fortalecer. Pero entonces algunos podrían decir, bueno, yo no estoy obligado a lo que la ley no me obliga, pero si es que algún presidente de federación se me araña, porque yo acá traigo a una persona que denuncia que hay irregularidades, hasta que no tenga una auditoría, no tienen de qué arañarse, pues, y de qué reclamar. Lo que ya. Ahí también nuevamente el marco legal tiene que ser más flexible. Ok, entonces me está dando la cuenta, había que declarar estado de emergencia y cambiar finalmente la ley del deporte. Yo creo que es necesario, sí, hacer modificaciones importantes en la ley del deporte. Además, yo apostaría por aprobar y elaborar una nueva ley del deporte. Creo que es necesario. Sacar de la PCM, perdón, del Ministerio de Educación, teniendo en cuenta la carga que tiene el Ministro de Educación, es uno de los ministros también. A ver, hay que tener en cuenta que
el IPD ya estuvo en la PCM años atrás. Y justamente como no resultaban las cosas, nuevamente se lo pasaron a educación. ¿Cuándo vuelve a educación? Eso fue hace 10, 15 años atrás, no recuerdo muy bien exactamente la fecha. Pero no ha funcionado tampoco la educación. Yo creo que más allá del diseño, de dónde, en qué sector se ubica, lo que sí creo que debe haber una verdadera voluntad política, digamos, del Estado, de querer impulsar el deporte peruano. Y yo no descartaría incluso la idea o la propuesta de que se evalúe de mayor detalle, incluso de contar con un propio Ministerio de Deportes en el caso del Perú, ¿no? Pero es una idea que tiene que discutirse, tiene que analizarse bien, ¿no? Debatirse, para poder tomar una medida adecuada, ¿no? Porque tampoco debemos, creo yo, crear un Estado demasiado grande, digamos, y que al final pueda, digamos, ser muy ineficiente. Yo te digo, el IPD tiene ahorita aproximadamente 1.100 trabajadores a nivel nacional. Desde mi punto de vista, para las funciones que realmente y el rol que debía jugar el IPD, con 350 o 400 personas serían suficientes a nivel nacional para desarrollar su labor. ¿No se está usted justamente jalando la alfombra? ¿No ha sido usted quien ha contratado también y ha aumentado, digamos, la cantidad de trabajadores dentro del IPD? A ver, te pregunto, sí, justamente en algún programa creo que señalaste algo similar y te explico un poco cuáles fueron las razones, ¿no? En primer lugar, el IPD hasta determinada fecha de julio del 2011 tenía una gran cantidad de terceros. Claro, ellos no figuraban como trabajadores, pero brindaban servicio de terceros, que eran alrededor de 300 personas. Correcto. ¿Y cuál era la realidad? Que después los terceros, cuando dejaban de elaborar, hicieron la demanda ante el Poder Judicial y lo que el IPD tenía que pagar era mucho mayor que haber tenido en planilla. Y se tomó la decisión de incorporar a esos terceros en las planillas. Correcto, por eso, más razón de la necesidad de justamente hacer una reforma para ese tema. Pero, señor Barrera, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar también para que nos cuente y comentar la presentación del señor José Quiñones, presidente del Comité Olímpico Peruano, en el Congreso esta mañana. Regresamos. Bien, estamos de vuelta conversando con Saúl Barrera, todavía presidente, ¿no? Del IPD. La presentación hoy de José Quiñones, con quien ha tenido también justamente, ¿no? Desencuentros, por lo menos en los últimos tiempos, hemos visto documentación, pero él ha dicho que él ha presentado un pagaré, le ha dado un pagaré. Y finalmente Carlos Neuhaus dijo que esa plata se había gastado en los bolivarianos. Hablo de los $3.300.000. El ministro Saavedra dice que efectivamente la ODEPA le ha dicho que el Estado peruano no le debe nada, pero no le ha entregado el voucher. Simplemente le ha mandado una carta que le acabo de mostrar diciéndole que no tienen ninguna deuda pendiente con ellos. ¿En qué quedamos? ¿Quién dice la verdad? ¿Dónde está ese dinero, señor Barrera? A ver, la verdad está en los documentos, ¿no? ¿Y qué hizo los documentos? Los documentos dicen que se le entregó al COP un dinero que fue 9.400.000, al tipo de cambio para pagar estos 3.3 millones de dólares. 3.3 millones de dólares. Se le entregó ese dinero al COP para que pague la primera cuota de los derechos de comercialización, a la ODEPA. Luego de entregarse el dinero, pasado el tiempo, se le requirió al COP que acredite el pago efectuado. No en una, sino en varias oportunidades y a través de cartas notariales. Hemos visto los documentos. ¿No? El COP, ante esa falta de rendición, se dispone a inicio del año 2015 el inicio de las acciones judiciales respecto de ese dinero de manera específica. Posteriormente, al inicio de las acciones judiciales, es que justamente presenta ese documento de no adeudo, diciendo que no se debe nada. Pero nosotros un poco lo que hemos manifestado, está bien, es una carta, pero para efecto contable, para los registros, ¿no?, que se deben descargar, yo necesito más que una carta, necesito un documento que acredite un pago. ¿Y en qué ha quedado eso, la ODEPA? Ahorita, la ODEPA, o mejor dicho, el Comité Olímpico, que es el que tiene que rendir la cuenta, hasta ahorita no ha presentado ningún documento más allá de este documento. Pero este documento no es suficiente. ¿Pero por qué, por qué le hemos seguido pagando entonces a la ODEPA y por qué no los ponemos, así como ellos nos ponen una presión, que si cancelamos o renunciamos a los Panamericanos, ellos nos sancionan, ¿por qué nosotros también no ponernos de igual y decirle, oigan, señores, o me enseñan el documento o yo no te hago ni un Panamericano y más bien te meto un juicio? Lo que sucede, Cristian, que en este caso la obligación legal parte del Comité Olímpico Peruano, porque fue al Comité Olímpico que se le entregó el dinero y el Comité Olímpico se tiene que responder ese dinero. Bueno, ODEPA y Comité Olímpico Peruano, yo le voy a contar una. El señor Quiñones tiene un puesto en una de las comisiones del ODEPA. Zenaida Uribe, que es también de la directiva del Comité Olímpico Peruano, también tiene un puesto en la ODEPA. La relación, o sea, si yo le pido al COP y el COP no me da, yo tengo que ir a la ODEPA. Y si el COP no me responde, ¿por qué, señor Barrera, no se ha enviado o se ha exigido que el Comité Olímpico Internacional se entere de la situación que está atravesando su representante aquí en el Perú? Es decir, el Comité Olímpico Nacional, COP. A ver, este tema ya está judicializado en el caso nuestro. Es decir, nosotros hemos iniciado las acciones legales en contra del CO y el CO, en todo caso, a quien tendrá que rendir explicaciones será ante el juez.
¿no? Donde va a tener que acreditar justamente qué es lo que se hizo con ese dinero. Que si los canales correspondientes que nos fija el marco legal se han usado y se han aplicado y se han ejecutado en este caso concreto. Ok, pero no alcanza, pues, señor Barrera, porque ahorita estamos hablando de dirigentes, estamos hablando de Quiñones, estamos hablando de plata, pero los perjudicados son los deportistas. A los deportistas no les llega la plata por la situación que tiene el Comité Olímpico Peruano. Los deportistas esperasen que el IPD, el presidente, el ministro Saavedra, se preocupen por ellos y no digan, bueno, el Poder Judicial se está encargando. Ustedes pueden hacer mucho más. A ver, pero es que tampoco eso se ajusta, digamos, a lo que realmente ocurre, porque a través de los deportistas lo que se apoya, acuérdate, es a las federaciones deportivas por cada deporte. Sí. El COS solamente son algunos eventos que son multideportivos, pero no es para todos eventos los que entiendo que hasta el 2008 pues no se hacía absolutamente nada, y a partir del 2008 que entra Quiñones, la cantidad de eventos que se han preparado en nuestro país son una locura, y ya lo máximo es estos panamericanos que se vienen en el 2019. Claro, eso, como bien lo señalas, viene con una intención incluso del país de postular a los panamericanos, ¿te acuerdas? En el año 2009. Claro, pero primero juegan en pared, Quiñones con Arturo Guzmán, tenía todo el apoyo, con Alan García, nos creíamos ya del primer mundo, y empieza, pero después en Trumala iba de subida también. Digamos en esa misma línea, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque justamente... Porque el IPD no le ponía cuotas y le decía, señor, no postule más. Bueno, el objetivo en ese momento, lo que se había señalado como objetivo era lograr pues que Perú sea sede de los Juegos Panamericanos, ¿no? Y en ese momento, digamos, había cierto consenso de acuerdo a los actores que estaban en ese momento de buscar ese objetivo, ¿no? Hay un documento en el cual la ODEPA llega a un acuerdo que incluso nosotros lo mostramos al Ministerio de Educación y ellos no tenían conocimiento, no estaban al tanto, en el cual se supone que va un representante del Ministro de Educación, incluso dice que fue el Ministro de Educación, ¿verdad?, en México, en el cual se compromete el Estado peruano, el propio Estado peruano, ya no la COP, a pagar el resto de cuotas. Mira, tengo entendido que ese documento no participa el ministro ni ningún representante de él, sino es una afirmación que lanza alguien de la ODEPA. Pero si hay un documento firmado, hay un documento firmado en el cual dice, estuvo el ministro de Educación, representantes. Sí, pero como te comento... En marzo de este año. En marzo del 2015. Como te comento... Pero el señor Quiñones está sinvergüenza de que iba y hablaba en nombre del Ministerio de Educación y se comprometía en nombre del Estado peruano. Va a tener que explicar y responder, ¿no?, por las cosas que ha señalado o que ha explicado, o las explicaciones o las afirmaciones que está en todo caso señalando, ¿no? A ver, le hice otras preguntas. Finalmente, ustedes no han mandado una comunicación a la ODEPA. Además, viene la ODEPA acá y lo reciben al señor Maglione, lo llevan al Chifa, lo llevan a comer ceviche. Nadie le ha parado y a decirle, oiga, señor, usted está protegiendo a un señor que está en franca rebeldía aquí, como el señor Quiñones. ¿Por qué nadie le ha dicho eso? Hay un acuerdo de responsabilidades que justamente establece las obligaciones tanto de la ODEPA como del Lo he revisado. Correcto. Octubre del 2013, cuando se les da la sede de los Panamericanos. Cuando se gana la sede de los Panamericanos. Correcto. ¿no? Entonces, la relación con la ODEPA, digamos, se maneja dentro del marco, del margen de justamente de las disposiciones de los acuerdos que se llegaron en ese documento, ¿no? Sí. Ahora... Pero eso fue cambiando, pues. Tanto Ahora, así que ahí mira, dice que el COP iba a organizar, y después el ministro de Educación lo dice en el Congreso, que él negoció con la ODEPA y al final le permitieron que sea un ente autónomo, no el Comité Olímpico Peruano, quien organice los Juegos Panamericanos. Si uno revisa el acuerdo de responsabilidades, dice claramente que hay un comité organizador. Sí. No dice que el Comité Olímpico quiere organizar, que era un poco la intención que tenía el COO en determinado momento. Como hacerlo los bolivarianos, ellos mismos manejar la platica y hacer las lindas. Pero el acuerdo de responsabilidad dice claramente que se decide un comité organizador y que más bien el Comité Olímpico Peruano, como una suerte de supervisor o representante de la ODEPA, observa o supervisa lo que desarrolla el comité organizador, pero no son sinónimos. Por eso es que se decide por eso es que se crea el COPAL, o el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos. ¿Es desordenado el señor Quiñones? Mira, yo creo que con todo lo acontecido, yo no solamente hablaría de desorden. No, es una pregunta retórica. Vamos arrancando. ¿Es desordenado? Yo creo que no solamente desordenado. Ok, ¿es corrupto? Entonces le hago la pregunta directamente. Yo creo que hay hechos que no han sido aclarados, ¿no? Hay irregularidades que se han presentado y que, por ejemplo, algo muy concreto, que es justamente lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿Por qué no se rinde cuenta hasta el momento de los 3.300.000 que se le otorgó para pagar esa cuota a la ODEPA? Hasta ahora no se ha explicado. ¿Y cómo se explica, señor Barrera, situación? que el señor Carlos Neuhaus, quien parece ahora estar cercano al señor José Quiñones, diga alegremente en una entrevista que, según lo tiene entendido o que le ha contado Quiñones, eso se gastó en los bolivarianos? Bueno, yo en realidad en ese sentido prefiero respaldarme en los documentos, ¿no? Tienen que haber documentos que acrediten justamente las afirmaciones. Ahorita... Los documentos dicen que efectivamente no se sabe dónde está esa plata, pero como jefe IPD no le dice al ministro de Educación, oye, señor ministro, usted ha nombrado a Neuhaus
pero Neuhaus ha decidido esta cosa. ¿De dónde saca este tema? Es decir, acá hay que llamarlo a Neuhaus y decirle, oye, ¿a ti quién te ha dicho de dónde ha sacado esa frase los bolivarianos? No, eso no sería lo lógico, porque parece que yo soy el único con Beatriz que queremos averiguar dónde está esa plata. Parece que a nadie le importa. No, definitivamente, como te digo, al menos nosotros hemos informado de eso, hemos interpuesto las acciones judiciales justamente para que ello se pueda aclarar, ¿no? Y además creo que nos interesa y creo que son las explicaciones que se deben brindar. Como tú le has señalado, decir que se ha emitido un pagaré no es una explicación válida. Y es, ¿no? Es una contradicción también lo que ha dicho Lodepa, ¿no? Así es inconsistente, realmente. ¿Qué sabor le deja? ¿Se va, digamos, más tranquilo? Hemos sido duros acá, lo hemos criticado, hemos tenido entrevistas, ¿no? Algunas duras, otras más suaves, pero ¿qué sabor le deja todo este cargo? Y además que se haya dado en una interpelación al ministro Saavedra, que a mí me parece que no es casualidad que él haya adelantado, porque claro, usted lo había dicho anteriormente, tengo que también decirlo ahora, la verdad que ya se quería ir y estaba esperando diciembre, pero en vez de esperar diciembre, un fin de año, obviamente esto viene pues como un maquillaje para tratar de quedar un poco bien que se están tomando medidas de cara a la interpelación al ministro Saavedra, que la juramentación sea el día de martes. Mira, Cristian, en realidad, como ya te había comentado fuera de cámara, ya era una decisión que lo venía pensando desde antes, que se dé en esta coyuntura, bueno, se puede prestar alguna interpretación, pero en fin, era algo que ya venía pensando. Por otro lado, también señalar cómo o qué sabor me deja. Yo realmente me voy o dejo el IPD por un lado, con cierta satisfacción, ¿no?, de las cosas que se han desarrollado, las cosas que se han impulsado, no solamente con las federaciones, sino a través de la masificación deportiva, el trabajo coordinado con los gobiernos locales que nunca antes se hizo, las 1.154 escuelas deportivas municipales que ahora existen en todas las provincias del país y que antes no existían. Pero, por ejemplo, la sensación de tener un Lainez en una federación de básquet, la sensación de que todos vengan aquí a quejarse, ¿no?, de que las federaciones no caminan. Sí, por otro lado, sí creo que se tiene que generar un recambio importante a nivel de la dirigencia deportiva en nuestro país. Tienen que salir nuevos jóvenes que realmente suplan esa debilidad que muchas veces hay en la capacidad de gestión, que creo que es una gran debilidad de nuestro sistema deportivo en nuestro país, ¿no? Correcto. Yo quería hacer una última porque, claro, no se le ha entregado dinero al Comité Olímpico Peruano, no se le va a volver a entregar. En un momento le daban muchísimo dinero para los eventos, en un momento también se le daba justamente cuando las federaciones no habían sido regularizadas. Entiendo que esa situación un poco que ya pasó, pero revisando el año fiscal 2017, el presupuesto, veo que efectivamente para el Comité Olímpico Peruano hay todavía asignado 1.050.000 y por aquí otros 2 millones o 1,5 millones más, en total 2,5 millones. ¿Por qué se le asigna esto en el presupuesto si es que no se le va a dar más dinero al COP? Estos son marcos presupuestales que justamente se aprueban. No significa que se entrega o que se está obligado a entregar el dinero que ahí se establece, sino son marcos porque a inicios de año, como se hacen en realidad como todos los años, lo que se contempla es la posibilidad o la probabilidad de que el problema se pueda solucionar, porque este problema se tiene que solucionar en algún momento, que si no puede ser... Tenemos 3 años. No puede permanecer, y yo espero que realmente se solucione pronto, porque como dice, ya es tanto tiempo. ¿Usted cree que hay solución manteniendo a la gente que está ahorita en el Comité Olímpico Peruano, manteniendo a Quiñones como presidente? Como te comentaba, yo creo que debe haber un recambio deportivo de la dirigencia deportiva en nuestro país, ¿no? Creo que eso es importante para que realmente el sistema deportivo pueda generar la confianza necesaria y pueda realmente haber un trabajo, digamos, adecuado y se pueda planificar y ejecutar las acciones y se tenga confianza en el uso de los recursos que se van a justamente invertir, ¿no?, y que tanto nos cuesta a todos los peruanos. Usted ha dicho que tiene claramente la certeza del desorden y muchas posibilidades, ¿no?, casi concretas de que haya también corrupción con el señor Quiñones. ¿Y con Francisco Bosa? Mira, yo, como te digo, me someto un poco a lo que muestran los documentos y sí creo que debe haber un deslinde claro de responsabilidades, ¿no? Creo que todos quienes de alguna vez han tenido una participación en todas estas acciones tienen que explicar adecuadamente sus actos, ¿no? Y tienen que rendir cuentas. Y que eso creo lo que nos corresponde además a todos quienes pasamos por la administración pública, ¿no? Es lo que nos corresponde, ¿no? Me quedó también en el tintero la otra. ¿Por qué no se le exigió al señor Iván Dibós que, como miembro del COI, informe la situación del Comité Olímpico Peruano a la entidad internacional en Suiza? Bueno, el tema del del manejo interno, digamos, o de las obligaciones dentro del Comité Olímpico Internacional es algo que sí no atañe directamente. Pero no es tan interno, es decir, el señor Iván Dibós está en esta comisión con el ministro de Educación. El ministro de Educación, si en verdad estuviese metido en el tema, así como va a hablar con los rectores, con todo el mundo para defender la ley universitaria, de la cual aquí saludamos, parece que no tiene esa misma voluntad. Lo que pasa es que esa comisión tuvo realmente funciones muy específicas, temporales, ¿no?, para emitir opiniones o consultas
consultas o absorber consultas sobre determinados temas, ¿no? O sea, un grupito, digamos, de café. No de café, sino pues, ten en cuenta que en ese integrantes han sido, bueno, personas muy vinculadas al tema del deporte, ¿no? Se va tranquilo por dejar, digamos, esta papa caliente en la cual se ha convertido el deporte, pero entiendo que todavía hay algunas investigaciones pendientes en el Ministerio Público y usted fue incluido. Mira, yo por ese lado estoy bastante tranquilo también, ¿no? Correcto. Porque la actuación que he desarrollado y he tenido, creo que, y en todo momento también las he explicado, he salido un poco a dar la cara y explicar cada uno de mis actos, y por ese lado me voy sumamente tranquilo. Y además creo que todo funcionario público finalmente tiene que explicar sus actos, tiene que rendir cuentas, ¿no? De una manera transparente y veraz, ¿no? Bueno, y es un poco lo que hemos ha estado desarrollado. acá, además tenemos que decirlo 3 veces, se nos habla la verdad, y al señor Quiñones lo seguiremos esperando. Saúl Barrera, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Cristian. Un placer. No. Nada, cerramos el programa, 2 en punto de la noche. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Vaya que tenemos pepitas para la próxima semana. Nos vemos.